¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a esta sesión de Informática Aplicada correspondiente a la licenciatura en Administración y Comercialización. El día de hoy vamos a concluir con los elementos más importantes del programa que estamos analizando desde estas sesiones, que se llama NOI, o Sistema de Nómina Integral de Aspel. Como ustedes recuerdan, en estas sesiones hemos estado hablando de las formas en que se maneja el sistema de nómina integral en su versión 4.5 del fabricante Aspel. El día de hoy vamos a concluir con los aspectos finales de este programa, y la sesión siguiente veremos un ejemplo completo de aplicación de cada uno de los elementos que hemos estado analizando. De manera que vamos a iniciar. Bien, como hemos estado analizando, cada uno de los aspectos de este programa pues requiere un trato particular. Este es el caso del catálogo de percepciones y deducciones. ¿Qué es el catálogo de percepciones y deducciones? Es la base de datos que contiene los rubros considerados como percepciones o deducciones a los trabajadores de la empresa. Esto es, qué es lo que ganan, qué es lo que se les descuenta. Contiene las fórmulas de cálculo de dichos rubros, esto es, nosotros empleamos un cierto porcentaje para hacer los cálculos y estas se plantean en un catálogo estándar. Este puede modificarse, agregarse o poner de acuerdo a los requerimientos del cliente las fórmulas. En este ejemplo vamos a ilustrar cómo se consulta dicho catálogo. Bien, recuerden que en nuestro programa tenemos, como todo el tiempo hemos estado analizando, nuestra barra de menús desplegables, y en esta barra de menú desplegables tenemos una de archivos. Le damos clic a ese menú de archivos y se despliega una cortinilla. En esa cortinilla vamos a localizar el que corresponde a percepciones y deducciones. En este cuadrito damos un clic y ese clic nos permite acceder al catálogo de percepciones y deducciones. Automáticamente, al darle clic aquí, se abre una nueva ventana donde observamos dicho catálogo. ¿Qué es dicho catálogo? Como ya mencionamos, es un elemento que me permite hacer los cálculos de las percepciones y las deducciones que le voy a hacer al trabajador. En este cuadro, en esa ventana, se muestra el catálogo completo de las percepciones y las deducciones. Y noten aquí que en la primera columna existe una clave. Esta columna me habla de las claves. Y la clave empieza con P, en el caso de las percepciones, mientras que con D empiezan las deducciones. De manera que podemos tener dos tipos de claves. La clave P, por ejemplo, en este caso, la P0001, corresponde al sueldo, que es la percepción más importante del trabajador. La 02 corresponde a las comisiones, la 03 a las horas extras dobles, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí pueden ver un conjunto de percepciones hasta las catalogadas en este caso como 104. En el caso de las D, son las deducciones. La más importante es el impuesto sobre la renta, el 02 es el IMSS, el 03 anticipo de nómina, y etcétera, etcétera. Se van agregando diferentes percepciones y deducciones en este catálogo. De manera que, si ustedes consultan en esta parte, una parte va a ser para las percepciones y otra parte para las deducciones. La parte de la columna de descripción me dice qué pasa con cada uno de esos elementos. Es una descripción más detallada que la pura clave. A menudo cuando estamos manejando el sistema, acostumbramos ya a manejarlo por un elemento corto, que es la clave. Sin embargo, para una persona que está apenas interfazando con este programa, pues es necesario que se le describa. Por eso viene la descripción a su lado derecho. En el siguiente elemento es la fórmula de cálculo. Como les dije en el principio, es un elemento matemático que me permite hacer el cálculo del porcentaje de esta deducción o el porcentaje de esta percepción. Y en el último elemento de este catálogo viene
conjunto de descripciones referentes a cada una de las percepciones o deducciones. Y simplemente me dice que si está activa o no activa. ¿Qué quiere decir esto? Eso es el estatus. Quiere decir que la percepción está dada de alta para un determinado trabajador o está dada de baja. No existe esa percepción o esa deducción. Bien, vamos a la siguiente etapa. Vamos a ver la forma en que se puede consultar o modificar la información correspondiente a cada una de estas percepciones o deducciones. Esta información se va a mostrar en casillas independientes, lo cual me permite hacer una modificación y se muestra la forma en que estas se relacionan con las columnas del catálogo. Nuevamente, refiriéndonos a esta tabla, pues ya tenemos los 4 campos que nos permiten identificar una percepción y una deducción, y vamos ahora a incidir en cada uno de ellos para ver cómo se pueden modificar. Esta es la forma de modificar un rubro deseado o una percepción o una deducción específicamente. Lo primero que hacemos es seleccionar el rubro deseado. Vamos a ubicarnos en el rubro que queremos. Puede ser que queramos ver una percepción o una deducción y le damos el comando modificar, que es el icono que se muestra aquí en el lado izquierdo superior de la pantalla, que me permite hacer una modificación de ese elemento en particular y no de todo. Noten que ahora se abre un nuevo cuadro de diálogo. Estos cuadros de diálogo contienen la información con la que voy a trabajar. Y esta información pues es básicamente la que yo puedo modificar como parte de mis actividades, o bien puedo dejarla como la plantea el sistema en el inicio. Como vimos al instalar, el sistema tiene elementos por default, o sea, son elementos que se usan tanto que ya el sistema los tiene estandarizados. Sin embargo, para las necesidades propias de mi empresa, pudiera ser que yo quiera hacer un cambio. Por ejemplo, en este caso, le di doble clic a el elemento P006, que sería P006, que es una percepción por fondos de ahorro donada por el patrón. ¿Sí? Y al darle doble clic a esta ventanita, pues abrimos el cuadro de diálogo. Y noten que lo primero que tenemos en este caso es la clave. Vean que la clave que está aquí está definida en una parte de este cuadro de diálogo. Es la clave que asignó el sistema a esa prestación, a esa percepción. Si yo quisiera, puedo modificar esas claves de acuerdo a lo que tiene preestablecido el sistema, o bien puedo crear nuevas claves. La siguiente ventanita me indica la descripción, cómo se le llama a esa percepción o esa deducción. Vean que tenemos fondo de ahorro del patrón. La siguiente ventanita al lado, a la parte inferior, es la fórmula de cálculo. Esa fórmula de cálculo, como ya les dije en la forma tradicional cuando instalamos el sistema, vienen ya fórmulas estándar. Esta fórmula de cálculo es semejante a las que usamos en Excel. Es un campo ya multiplicado por un rubro determinado. Y en la parte derecha, noten que está el status. El status es lo que les había mencionado, la forma de estar activa o inactiva esta cuenta. Y se puede modificar con el cuadrito que tenemos en esta parte. De manera que este elemento me permite modificar estas funciones, o bien el icono que está aquí en el lado izquierdo completamente, me permite agregar nuevos rubros. Yo podría hacer un rubro nuevo de percepciones o un rubro nuevo de deducciones. En este caso, las que tiene el programa son las que me son suficientes para trabajar. La otra pestañita de este rubro, vean que aquí hay una pestañita que es la que me describe la información general, y hay otra pestañita que si le doy clic se abre la segunda parte de este catálogo. Y este catálogo me permite ver las bases fiscales en las cuales este proceso se basó.
Nuevamente hay elementos como la fórmula, el acumulado anual o acumulado por periodo, etcétera. Y son las descripciones que hacen cada uno de los rubros. Es recomendable que ustedes en la comodidad de su oficina o su casa vean cada uno de los rubros, los abran y vean la utilidad que tienen en el caso particular, en su empresa específicamente. La siguiente sesión son los movimientos a la nómina. ¿Qué es el movimiento a la nómina? Son los detalles que se ejecutan en un periodo determinado dentro de la nómina, que es el documento que me permite hacer los cálculos de percepciones y deducciones de mis empleados. Esos movimientos se utilizan para aplicar una percepción o una deducción a un trabajador o a un grupo de trabajadores, a un departamento completo. En este ejemplo vamos a ilustrar la forma en que se hace individualmente a una trabajadora que ya en sesiones anteriores habíamos registrado. ¿Se acuerdan que ya habíamos dado de alta algún elemento? Y particularmente una trabajadora es la que dimos de alta. Entonces vamos a ver el movimiento a la nómina. ¿Cómo se hace el movimiento a la nómina o cómo se hacen las modificaciones a la nómina? Pues nuevamente tenemos nuestro sistema y en este sistema vamos a observar que nuevamente en el cuadro correspondiente a comandos se puede desplegar una ventanita que me habla de los movimientos a la nómina. Ese es el comando edición, movimientos a la nómina, y vamos a determinar el movimiento por trabajador. Le damos un clic a este elemento y automáticamente nos aparece un nuevo cuadro de diálogo. Como les hemos estado explicando, los cuadros de diálogo me permiten modificar cada uno de estos elementos. Bien, en este cuadro de diálogo, ¿qué aparece por en primer campo? El primer campo es el cuadro que indica la clave del trabajador. A menudo, cuando tenemos pocos trabajadores en la empresa, pues los podemos identificar casi personalmente. Pero a medida que el número de trabajadores crece en la empresa, pues es necesario identificarlos por su clave. Sin embargo, si no pudiéramos identificarlos por clave, o si se nos olvida el nombre de un trabajador y demás, existe en la mayoría de los campos este signo de interrogación que está a la derecha, que me permite acceder a un cuadro de ayuda. De manera que ustedes ven el campo donde se puede poner la clave y el campo donde hay un signo de interrogación. Si yo me sé la clave del trabajador, pongo su clave, y si no, obtengo ayuda para desplegar todas las claves de los trabajadores. En este caso es lo que vamos a activar, el botón de ayuda, para que las claves se me desplieguen. Y vean que yo tengo en este nuevo cuadro de diálogo una lista de todos mis trabajadores de la empresa. En este caso, como dimos de alta solo 2, pues tenemos una lista de 2 trabajadores. Uno de ellos fue el que di de alta y di de baja para hacer las pruebas en el sistema, y el otro pues es la trabajadora que había yo dado de alta en las sesiones anteriores. Se llama Iracema y es una trabajadora que está dada de alta. Entonces basta con hacer doble clic en este campo para que lo que vamos a modificar se refiera a esta trabajadora. Vean cómo ahora el campo se volvió el campo de mi trabajadora, que es la que tiene la clave número 2, y aparecen sus datos. Vean que los datos de la trabajadora son clave del trabajador número 2 y clave del periodo o el movimiento que vamos a hacer es la percepción 001, que es la percepción de sueldo. Y si se desconoce la clave de esta percepción, nuevamente como lo habíamos hecho anteriormente, pues se puede hacer por medio del signo de interrogación, y noten que se abre a la derecha un conjunto de percepciones, de manera que yo en este segundo rubro puedo conocer la clave de la percepción o puedo acudir a la ayuda nuevamente para que me dicte las claves. Esto es adecuado cuando en la nómina estamos haciendo pues una nómina normal donde estamos poniendo sueldos,
pero hay trabajadores diferentes que tienen, por ejemplo, horas extras diferentes trabajadas o prestaciones diferentes, y en este caso ya tenemos que ir al rubro particular. Bien, todos estos movimientos a la nómina se aplican cuando se den de baja o se cumplan sus características de definición. Por ejemplo, un número de crédito. En este caso, el número de crédito será activado cuando la deducción que se haya seleccionado sea la misma que se definió en parámetros del sistema. En este caso, estamos hablando de un trabajador que pidió un préstamo al Infonavit. Si es así, ese número se debe asociar con el número de crédito proporcionado por el Infonavit. ¿Para qué? Para que la parte que descuenta Infonavit pues sea acreditada al trabajador correcto, y esto en todos los momentos sea congruente. Bien, hay un elemento adicional. Esto lo pueden ir nuevamente ensayando ustedes con los trabajadores que hayan dado de alta particularmente en su ejercicio personal, y haciéndolo con diferentes elementos que van a capturar, diferentes percepciones y diferentes deducciones. Bien, hay un elemento adicional que habíamos platicado en el inicio cuando se instaló este sistema, la posibilidad de que los sistemas interactúen. ¿Se acuerdan que tenemos ya en mi máquina instalado de Aspel el sistema COI en una versión 5.6 que ya habíamos analizado completamente? Y ahora estamos instalando la versión Aspel NOI. Ambos programas se instalaron en una carpeta particular que se llama Aspel, es un manejador de los programas, y la propiedad de estos programas, al ser propiedad de Aspel, es que pueden intercambiar datos, de manera que Aspel COI puede mandar algunos datos hacia Aspel NOI, o bien NOI puede mandarme algunos datos hacia COI. ¿Para qué? Pues para hacer algunas aplicaciones que requieran esta comunicación. ¿Qué requiere esta interfase? Pues requiere que los datos que este programa genera sean entendidos por este programa, cuando yo los estoy mandando de aquí para allá. Y viceversa, los datos que yo envío de este programa para acá tienen que ser congruentes con el formato que tiene este programa. Como ya habíamos visto anteriormente, ambos programas tienen para ello un conjunto de archivos llamados su base de datos. Estos archivos, generalmente cuando los trabaja exclusivamente el programa, pues tienen un formato determinado. ¿Sí? Pero cuando van a intercambiarse informaciones, pues tienen que tener un formato compatible, para que estos sean visibles entre programas, o para que yo pueda transportarlos a otro programa. ¿Se acuerdan que para este programa también lo hicimos hacia otra aplicación que se llamaba Excel? Y este Excel me abre en una hoja de cálculo pues los datos que me manda COI. Bueno, pues este es el caso semejante en este proceso. En el caso de NOI tenemos una interfase con COI. Me permite comunicarse entre el programa de nómina y el programa de contabilidad. Entonces vamos a mostrar la forma en que dicha operación se efectúa. Nuevamente vamos al cuadro. O a la ventana que vemos normalmente. Nuevamente buscamos en la parte superior, buscamos aquí un comando que se denomina el comando de procesos, y ese comando de procesos lo desplegamos hacia abajo y vamos a encontrar un interfase con banco y COI. Entonces este es procesos y esta es una interfase con banco y COI. Y al ubicarnos en esta parte se despliega una nueva ventanita donde localizamos la interfase con COI.
Si le damos un clic a este comando, vamos a observar que se abre una ventana que se denomina interfase con COI. Nuevamente la voy a dibujar aquí. Y esta interfase me permite comunicarme con el programa COI. ¿Qué tiene de particular esta interfase? Bueno, pues tiene una forma de generar pólizas. ¿Qué póliza vamos a hacer? ¿Se acuerdan que en el programa COI había diferentes tipos de póliza? Hasta 12, pero de alguna manera se usan generalmente 3. Entonces, aquí se puede agregar el tipo de póliza y el concepto de la póliza. En este caso, para el programa NOI, lo que se genera particularmente son nóminas. Entonces, por eso dice aquí, pago de la nómina número 01. Y entonces, en archivo me menciona la ruta de acceso. En esta parte me está mencionando la ruta de acceso. Es el lugar físico donde se encuentran los datos que les hablaba yo hace rato, aquí que les dibujé, donde están en la base de datos los elementos que van a transportarse de NOI a COI. Y vean que si le damos al siguiente elemento, vamos a poner un rango de departamentos. En este caso, los rangos de departamentos podemos seleccionar los departamentos que se incluirán en la póliza, qué departamento es o a qué departamento pertenece. Estos rangos se pueden poner de esta manera. Puedo hablar del departamento 1, el departamento 2, el departamento 3, el departamento 4, o decir el departamento 1 hasta el 4, por ejemplo aquí si yo tuviera el departamento 6, 7, 11, 12, podría decir de 1 a 4, de 6 a 7, de 11 a 12. Esta es una forma en la que puedo representar yo los departamentos. Y los intervalos de las claves, se usa un guión para separar la clave inicial y final del intervalo. Por ejemplo, para generar la póliza con las claves de los departamentos 2, 4, 5, 6, etcétera, etcétera. Nuevamente hacemos 2, 6. De tal forma que yo puedo generar un rango o puedo ir departamento por departamento para que este proceso se haga. En el tipo de póliza, vamos a ver aquí nuevamente nuestra ventana. Bueno, ahorita la vamos a abrir. En el tipo de póliza, describimos el tipo de póliza que se va a crear. Este tipo debe de ser compatible con lo que dimos de alta en Aspel COI. De lo contrario, la póliza no la puede leer COI porque no está dentro de sus tipos validados. En el concepto de la póliza se debe hacer una descripción breve del contenido del archivo de pólizas. Ya dijimos en este caso que va a ser una póliza por la nómina. Como ya les mencioné, la ruta muestra el lugar físico del disco duro donde esta póliza se va a guardar, donde se va a colocar. Y este campo no es modificable. Cuando ya yo cambie el nombre del archivo sí puedo modificarlo, pero en este caso este campo no se puede modificar, no lo puedo variar. ¿Por qué? Porque implicaría salirme de la base de datos donde mi programa tiene la información. Y eso a nivel de programas se llama variar la ruta de acceso. Esto implicaría que se podrían mezclar esos datos con otra aplicación o simplemente el programa podría perder alguna información. Bien, el nombre del archivo es un nombre genérico que le damos al archivo y va a tener una extensión, como vieron en el ejemplo. El sistema sugiere un nombre basado en el número de la nómina y el número de la empresa. Esto es para nuestro ejemplo. ¿Se acuerdan que cuando hacemos la alta de estos dos programas de COI y NOI aparece un espacio donde podemos poner el nombre de la empresa y como es una versión de prueba,
mi programa me asigna un nombre de empresa inválida. Sin embargo, si yo pudiera tener el programa con todas las características instaladas, esto es que ya fuera un programa pagado, ya podría poner una empresa en particular y asignarle un número a esta empresa. A esto se refiere este rubro. Y el número de la nómina se refiere al consecutivo que llevamos en el caso de estar generando nóminas. De acuerdo con esto, cuando yo le asigno un nombre al archivo, el archivo va a tener una indicación del número de la empresa y del número de la nómina que estamos generando. Este nombre y esta ruta sí se puede modificar una vez que ya estamos asignando el nombre completo al archivo. Y las cuentas de interfase COI también pueden consultarse de acuerdo al ejemplo que vamos a ver en este caso. Entonces, bueno, esta parte es la configuración de la empresa y nuevamente en mi cuadro de diálogo seleccionamos el comando que se llama de nuevo procesos y vamos otra vez a interfase banco y COI, pero vamos a generar un acceso al último comando que es, esta es interfase banco y COI, y aquí vamos a ver las cuentas de COI, que son las que nos interesan en este momento. Si vemos, nos abre un rubro, como dijimos hace un momento, un rubro o un cuadro de diálogo, donde me va a pedir las cuentas. Este cuadrito me pide que yo acceda a las cuentas, a las de cheques y a las cuentas de banco. Esta clave que tenemos aquí, 11111-111, la 2222-222 y 3333. Son números de cuentas que COI tiene asignados por default. Nuevamente, cuando instalamos el sistema, esas cuentas ya las tiene consideradas el programa de contabilidad integral y pues no tenemos que modificarlas. Si yo creo otras cuentas o doy de alta otras cuentas, estas deberán aparecer y deberán ser congruentes, tanto en NOI como en COI, para que esto sea aceptable. Bien. Nuevamente les sugiero que ejerciten esta parte para ver las cuentas. Se pueden dar de alta diferentes cuentas. Recuerden también que en el proceso se pueden dar de baja cuentas o modificar. En este caso, a diferencia de la nómina, cuando doy de baja una cuenta no queda el archivo en el programa. En el caso de la nómina, cuando hago un trabajador en alta, pues tengo todos sus datos y una vez que lo doy de baja, los datos no desaparecen, quedan ahí permanentemente. Para el caso de que el trabajador regresara a trabajar o hubiese alguna aclaración posterior. Bien, en el sistema de nómina integral se pueden efectuar también diferentes consultas. Estas consultas pueden ser de muchas naturalezas. En este caso vamos a consultar los recibos emitidos a un trabajador. Estos recibos pues pueden ser sus recibos de nómina, pueden ser sus recibos de alguna percepción extraordinaria, pueden ser algunos elementos que el trabajador me haya pedido. ¿Cómo consulto estos recibos? Hay un comando especial que se dice consultas y recibos. De manera que nuevamente abrimos en nuestro programa una pestañita que se llama consultas. Y esas consultas, la primera que me aparece es recibos. De manera que le doy un clic aquí y automáticamente se abre un cuadro de diálogo que me muestra la posibilidad de sacar recibos. Nuevamente, este proceso se puede hacer trabajador por trabajador. ¿Qué requiero? Pues en el cuadro de diálogo que se abre, que es este, nuevamente requiero saber la clave del trabajador y si no tengo información, pues puedo consultar por medio del signo de interrogación todo el catálogo de trabajadores que ya tengo. Obviamente en nuestro caso, pues no tenemos problema porque ya sabemos que mi trabajador número 2
es el trabajador que yo tengo registrado, es el único que he registrado. De manera que yo podría ponerle 2 o podría poner el signo de interrogación. Y entonces, automáticamente, al darle clic al trabajador número 2, aparece un recibo o un formato de recibos que le he dado a ese trabajador. Noten ustedes que este recibo es un conjunto de elementos que yo le he ido dando al trabajador. En este caso, por ejemplo, aparece el rubro de percepciones. Y los elementos que se notan en este recibo son la clave del trabajador, su nombre completo, el número de nómina que estamos generando o el consecutivo de la nómina, el puesto que ocupa el trabajador, la descripción de su puesto. ¿Se acuerdan que también hicimos un catálogo de puestos? Aquí viene la descripción de su puesto, la fecha en que fue dado de alta el trabajador, el departamento al que pertenece, junto con su clave y el nombre, los días trabajados en este periodo, el salario completo que tenemos, las faltas que se hayan registrado y algún tipo de elemento que yo quiera agregar, como en el caso de la clasificación. Como yo no declaré asistencias o altas, pues todavía el trabajador aparece con un elemento en cero. Otro punto que podemos consultar son los movimientos que ha hecho el trabajador. Estos movimientos pues son de diferente naturaleza y quedan registrados en el parte de movimientos. Y la parte de acumulados son los elementos que naturalmente se acumulan, como son los ingresos exentos, por ejemplo, vacaciones o aguinaldo, el sueldo variable del IMSS, días trabajados o días trabajados en el mes. Aquí es donde vamos acumulando todos los elementos del trabajador y se puede hacer un resumen, en este caso, para este recibo. Otra consulta que puedo hacer, bueno, nuevamente borramos esto. Nuevamente les aconsejo, si tienen datos ya reales y los han ido capturando, pues vean con esos datos reales la posibilidad de hacer este ejercicio. En este caso se pueden consultar también las faltas o los periodos de vacaciones. Vean que en el rubro que ya habíamos despejado aquí, que es consultas, la primera parte era recibos, la segunda es vacaciones. La tercera es faltas. En este caso vamos a seleccionar las faltas y aquí me aparece un listado de las faltas que registre en este trabajador. Esto para aplicar los descuentos y aplicar las políticas de la empresa. La mayoría de empresas pues tienen su forma de definir las faltas, cuánto se le descuenta al trabajador por la falta y el tipo de la falta. Vean entonces que en este caso este trabajador no tiene faltas registradas, pero podría tenerlas. En el caso de las columnas escritas está la clave, el nombre del trabajador, el número de las faltas, la descripción, la fecha, los días de las faltas, etcétera, etcétera. Como les dije antes, también podemos consultar el periodo de vacaciones, cuándo el trabajador empieza sus vacaciones, cuándo las termina, si es que se le han ido acumulando, etcétera, etcétera. Aquí se muestra nuevamente un cuadro de diálogo que me permite saber todo este conjunto de datos sobre las vacaciones. Y es a menudo importante considerar esto en un proceso de crecimiento de la empresa. Cuando tenemos 3 trabajadores, pues podemos controlar muy bien quién se va a ir de vacaciones y qué tiempo nos va a dejar la empresa sola. Pero cuando ya tenemos una empresa con 20 o 50 trabajadores, esto se puede complicar y tenemos que hacer un calendario de faltas. Por eso es a menudo necesario este proceso. Bien, nuevamente podemos practicar esto con datos reales o podemos hacer algunos ejercicios con datos ficticios para que se den cuenta ustedes la posibilidad de modificación de estos elementos. Bien. Otros elementos fundamentales en el desarrollo de una nómina consisten en los reportes. Estos reportes ya pueden tener un concentrado de información para decisiones específicas.
En COI hablábamos de los reportes financieros, del estado de salud de la empresa, cómo la empresa va hacia adelante o hacia atrás. Y en el caso de este programa de nómina, pues me puede indicar en un solo elemento el reporte de la nómina de todos los trabajadores o trabajador por trabajador, para también definir procesos dentro de la empresa o saber las circunstancias que tenemos. Entonces, la emisión de un reporte pues tiene muchos rubros. Como ven aquí, podemos saber en el reporte la clave y nombre del trabajador, los días trabajados, el sueldo, otras percepciones como fondos de ahorro, etcétera, total de percepciones, total de prestaciones en especie, el IMSS e ISR, empleo, otras deducciones, el total de deducciones por IMSS e ISR, total de efectivo pagado, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay un listado de diferentes elementos. ¿Cómo hacemos este reporte? Pues nuevamente nos vamos al catálogo de reportes. Aquí vamos a desplegar reportes y vean que hacia abajo se despliega una cortinilla que tiene uno particularmente que se llama nómina. Entonces, al darle un clic en este proceso, pues se despliega mi reporte de nómina. Precisamente es el elemento que me va a dar este listado. Y el que les desplegué aquí, pues viene resumido en este proceso. Vean que en este reporte, donde está la pestaña de datos generales, que es este cuadro, aparece una primera pestañita que dice datos generales. Y en ellos hay datos generales que les describí en el listado anterior. Por ejemplo, el tipo de movimiento, la forma de pago, los rangos de departamentos, el título de la nómina, etcétera, etcétera. Y en el comando de impresión, que es el otro elemento de la pestañita, pues ya podemos definir cómo se va a imprimir este reporte, cómo lo queremos, si en un formato vertical o horizontal, si queremos agregarle encabezados, qué tipo de letra, etcétera, etcétera, para poderlo mandar a una impresión y tener un reporte general de la nómina. Entonces, si ya está todo adecuado, le decimos que imprima y este es el cuadro de diálogo que aparece cuando imprimimos. Generalmente eso no tiene ninguna complicación y prácticamente todos los programas tienen esta interfaz. De manera que yo con este proceso puedo imprimir estos reportes y puedo distribuirlos en los departamentos que los requieran para un análisis o simplemente para que el trabajador firme en el conjunto de recibos que obtuvo. Bien. El programa tiene muchas otras aplicaciones, como hemos visto, emite también recibos y otros reportes. Vean que, por ejemplo, en esta parte, en el rubro de reportes, la parte inferior viene una parte que dice recibos de nómina. Puedo yo emitir con este elemento un recibo individual para el trabajador. Nuevamente se abre un cuadro de diálogo con aspectos generales, parecido al cuadro que salió en el proceso anterior, que tiene datos generales en el primer punto, que son nuevamente el rango de trabajadores o el rango de departamentos, si quiero emitir un conjunto de recibos por esos departamentos, la clasificación, la ruta de acceso donde está el archivo, el formato del recibo, etcétera, etcétera, y en el otro caso su ordenamiento, cómo van a salir esos reportes al exterior. Y bien, el último punto que nos falta ver son las utilerías. Sin embargo, no dejo de recordarles pues todos estos elementos que hemos estado analizando muy pequeñamente o muy superficialmente, pues pueden hacerlos ya con elementos particulares de su empresa, con ejemplos reales. Bien, las utilerías que tiene el sistema NOI se describen en el último comando,
que es el comando de utilerías del sistema. En este cuadrito hay uno que se llama utilerías, de la ventana de comandos que tiene NOI disponible. Y estas utilerías, si oprimen esa ventana, pues van a ver muchas de ellas. ¿Qué utilerías tienen? Pues utilerías para crear un siguiente periodo de nómina, para cambiar los parámetros de la nómina, para borrar los acumulados, para traspaso de acumulados, para respaldar archivos, etcétera, etcétera, etcétera. Noten que tenemos un conjunto de ellos. Por ejemplo, este es el comando para la creación de un siguiente periodo, y aquí aparece un cuadro de diálogo para crear un nuevo periodo. Están otros comandos, como vimos en este caso, que es borrado de acumulados, traspaso de acumulados, respaldo de archivos. Este comando en particular es sumamente importante. Y merece una mención aparte. Y vamos a mencionarlo porque a menudo en las empresas se acostumbra pues tener una sola máquina para desarrollar todos estos sistemas. Por ejemplo, el sistema de nómina lo lleva solo un departamento. Sin embargo, ¿qué ocurre si esa máquina se contamina con un virus o si se daña por alguna razón fuera de nuestro control? Entonces, el conjunto de datos que tenemos ahí puede ser que se pierda. Esta parte de NOI es muy importante porque me permite hacer un respaldo de toda la información que tengo yo en mi sistema y esa información que no se pierde. Se recomienda hacer un respaldo periódicamente, ya depende de la empresa cuál es su situación, pero pues por lo menos un respaldo mensual para que la información quede guardada y tengamos forma de recuperar por lo menos la información histórica de nuestra empresa y esto no nos dañe en nuestro proceso. Bien, pues como les mencioné al principio, el proceso de trabajo con NOI implica conocer todos estos detalles. La descripción que les hemos hecho de estos comandos, pues son descripciones superficiales, si ustedes quieren, pero estos comandos se pueden ver mejor con ejemplos reales. Por eso, de ahí la sugerencia que trabajen ustedes con los datos que tienen disponibles de su empresa y los practiquen en este programa. Adicionalmente, como en todas las otras asignaturas, les hemos estado proporcionando un conjunto de ejercicios a desarrollar en casa que tienen que ver con el proceso que hemos estado platicando. Les sugiero realizar esos ejercicios también con datos reales y que ustedes tengan la posibilidad de contrastar lo que están viendo en la presentación con lo que está ocurriendo realmente. De ahí pueden surgirles dudas y esas dudas se pueden mandar a nuestro equipo de trabajo para que las consulten a través de correo electrónico o los medios disponibles y adicionalmente pues tendremos un examen para que ustedes vean su grado de dominio sobre la materia. Por ahora este es el proceso de NOI. La siguiente sesión les invito a traer todos sus datos para que construyamos juntos una aplicación completa para que vean todo el programa funcionando. Por ahora les agradezco mucho su atención y los espero en la siguiente sesión. Muchas gracias.